¿Qué tal? Buena tarde, mi nombre es Mario Alejandro Jiménez Lucatero. Esta es la entrega de mi tarea número 3. Bueno, comencemos. El primer punto, la primera pregunta dice: ¿cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? Estuve haciendo una búsqueda extensa. Muchos decían que era lo mismo, dependiendo en qué país o en qué lugar lo estuvieras mencionando, pero prácticamente era lo mismo. Entonces yo, con la búsqueda que hice, entendí que la tensión eléctrica y el voltaje pues prácticamente son lo mismo, simplemente que nosotros usamos la unidad de volts para medir la tensión eléctrica. Entonces se puede decir que prácticamente es lo mismo. Ahora el segundo punto dice: ¿para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Esto es lo mismo que el amperaje, y un ejemplo muy claro sería este. ¿Por qué es importante? Porque, como comentamos, el amperaje es lo mismo que la intensidad eléctrica. Entonces, supongamos que tenemos este amplificador con 10 amperes y tenemos esta bocina con 8 amperes. Aquí no habría problema porque el amperaje del amplificador es mayor al de las bocinas, y lo único que va a hacer la bocina es utilizar el amperaje suficiente que requiere para funcionar. Pero al contrario, si el amplificador fuera de 8 amperes y la bocina fuera de 10 amperes, lo que podríamos hacer es o simplemente que la bocina no encienda o se escuche, o podríamos quemar ya sea las salidas del amplificador o quemar la bocina. Ahora la siguiente pregunta dice: ¿cuáles son las unidades de medida del voltaje en la intensidad de corriente y la resistencia, y de dónde se obtienen? Las unidades de medida de la intensidad es el amperio, del voltaje es el voltio y de la resistencia es el ohmio. ¿Y de dónde se obtienen? De la siguiente fórmula: el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. La intensidad es igual al voltaje entre la resistencia, y la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad.